Bueno, pues vamos a ver hoy superficies de revolución. Una superficie de revolución queda definida por una curva y un eje de revolución. Como veis, ambos elementos están en un mismo plano, ¿no? Entonces, imaginamos el plano que pasa por esas dos formas, por la línea recta y el arco. En el momento en que empiezo a girar esa línea en torno a este eje, me provoca una superficie de revolución, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que podemos ver es que si tenemos un eje de revolución, pues en realidad todos los puntos de la superficie siempre equidistan del centro. Se supone que es el plano ortogonal al eje y ese es el centro de la circunferencia. Por tanto, todas las secciones que son ortogonales al eje son todas siempre circunferencias. En las superficies de revolución siempre son circunferencias, ¿vale? Ya puedo cortar a cualquier altura que siempre obtengo una circunferencia, ¿de acuerdo? Bueno, por un lado tenemos esas secciones circulares que son ortogonales al eje y por otro lado tenemos otro tipo de sección que es en realidad la curva que hemos girado. En el momento en que gira en torno a un eje, esa curva se repite sobre la circunferencia. Bueno, pues eso sería lo que se llama una sección meridiana, ¿vale? La giramos por detrás, por ahí. O sea que todo plano, ahora lo ponemos en otro color, todo plano que pasa por el eje de revolución, por ejemplo este plano, secciona a la figura según una sección meridiana, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso lo podéis ver en un caso muy conocido, que es el caso de la esfera. Siempre, cuando tenéis, por ejemplo, el globo terráqueo, pues siempre decimos, bueno, pues tenemos un eje de revolución, que ya sabéis que el eje terrestre está inclinado respecto a la eclíptica, ¿no? 23 grados, y luego tenemos una circunferencia máxima que le llamamos ecuador. Eso también es válido para las superficies de revolución. O sea que si, por ejemplo, tengo una vasija y esa vasija tiene una parte más saliente, bueno, pues eso es lo que se llama el ecuador de la superficie de revolución, ¿vale? O sea que esto sería el ecuador. También es la denominación que tenemos para el globo terráqueo, ¿no? Luego ya sabéis que hay unos paralelos terrestres que definen la latitud de un lugar y efectivamente son paralelos y son secciones ortogonales al eje de revolución, ¿no? Y le llamamos así, paralelos, ¿no? Y por último tenemos las secciones de la superficie de todos los planos que pasan por el eje. Y esas secciones siempre serán, en este caso, lo que se llaman geodésicas o círculos máximos, ¿no? O sea que estas son, en realidad, geodésicas llamadas siempre meridianos de la superficie de revolución. Entonces vemos que en el caso del globo terráqueo es un caso particular de una superficie de revolución donde efectivamente se dan los dos casos. Las circunferencias, secciones ortogonales que se llaman paralelos y luego las secciones que pasan por el eje de revolución que los llamamos meridianos, ¿vale? Bueno, pues como decíamos, los paralelos definen la latitud del lugar, que es el ángulo que forma respecto al ecuador. Empezamos a contar así, latitud norte, por ejemplo, 41 grados en el caso de Orense, ¿no? Mientras que estos meridianos definen la longitud de un lugar en la esfera. Sería en el caso de Orense, longitud oeste, por ejemplo, 7 grados. O sea que tenemos esos dos parámetros. Por un lado, este ángulo, el que viene hacia aquí a partir de un meridiano de Greenwich, en el caso terrestre, y luego el paralelo que define las distintas secciones circulares. Vale. Bueno, sabemos ya entonces los conceptos fundamentales de una superficie de revolución que se dan en casi todos los diseños que veis por ahí. Hay, por ejemplo, imaginaros todo el torneado de los detalles de una cama, ¿no? De las patas de una cama o de una mesa, de una silla, ¿no? O, por ejemplo, cualquier vasija, cualquier botella, casi siempre son de revolución, ¿no? Bueno, y tenemos algún concepto más, por ejemplo, la circunferencia mínima, que sería esta, o sea, la que tiene menor diámetro, se le llama circunferencia de garganta. Vale. Y ya sabemos que la máxima se le llama circunferencia ecuador, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es muy importante porque en todas las superficies de revolución pues siempre habrá una de garganta o varias y también una de ecuador, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, aquí esta figura. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Que ya hablamos de ella. Esto era el toro, ¿no? El toro de revolución que efectivamente tiene una sección circular. Si hacemos una sección meridiana,
O sea que esto es una circunferencia, ¿no? Y el plano que pasa por el eje y por esta recta, que podemos indicarlo así mediante el radio de una sección, ¿no? Pues es en realidad una circunferencia. O sea que cuando un plano pasa por el eje de revolución y ese plano también contiene a esta circunferencia, al girar la circunferencia en torno al eje se produce una superficie llamada toro, superficie tórica, ¿vale? ¿Cuál sería la circunferencia de garganta? La más estrecha, pues esta interna. La más estrecha del toro es esta de aquí adentro, ¿no? Mientras que la circunferencia ecuador es la más saliente, esta. O sea que el toro tiene esas dos circunferencias mínima y máxima, de garganta y ecuador. Hay otra cuestión y es para las superficies en general, no solo las de revolución, podemos hablar del orden de superficie si pensamos en una recta. Una recta corta a esta esfera como máximo en cuántos puntos, decidme. Si yo atravieso una esfera, ¿en cuánto puede atravesar la recta a la esfera? Pues en 2 puntos, ¿no? Bueno, pues ese es el orden de una superficie, orden 2, que quiere decir que va a tener una ecuación de segundo grado. Por ejemplo, la ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al radio al cuadrado, ¿no? Ahí tenéis, es una ecuación de segundo grado, máximo exponente 2, ¿no? Entonces, recordad, por ejemplo, el toro será una figura de orden 4, porque una esfera lo puede atravesar, como veis, sería la intersección en 4 puntos, por ejemplo, ¿no? Pues efectivamente atraviesa en 4 puntos, orden 4, ecuación de grado 4, mucho más compleja que la esfera, por supuesto. Bueno, hecho este preámbulo, vamos a empezar a hacer una superficie sencillita, como casi todos los diseños, por ejemplo, copas, vasijas, pues tienen siempre forma de superficie de revolución. Vamos a hacer mismo una copa o una vasija, ¿vale? Entonces, haremos la figura con arcos tangentes, vamos a hacer lo mínimo, podemos coger, por ejemplo, vamos a marcar la posición de un eje horizontal, y luego la vamos a cortar según la normativa, ¿vale? Bueno, tenemos ahí un eje y vamos a hacer otro eje vertical respecto a este, ¿no? Va a ser el eje de revolución de esa cosa, ¿de acuerdo? O sea que marcamos aquí este eje y aquí ya podemos hacer la circunferencia, ¿de acuerdo? Recordamos que los ejes de simetría o de revolución están formados por segmentos mayores y menores, alternos, ¿no? O sea que no me pongáis una línea y un punto, y mucho menos un punto grueso, ¿vale? Bueno, ahí vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer lo que podría ser pues, una copa, y una copa tiene normalmente una forma esférica o elipsoidal. Elipsoidal es con forma de elipsoide. Entonces, por ejemplo, podría estar formado por una esfera, luego a la esfera le añadimos aquí un arco que genera una superficie de revolución, hacemos aquí la boca de la copa, luego el cilindro y luego una forma así, por ejemplo. En fin, el diseño de las copas puede ser variable, ¿no? Pero podría tener, por ejemplo, esa forma, ¿no? Entonces, fijaros que está formado, lo primero que haremos es la esfera, ¿vale? Pues hacemos ahí una esfera y luego hacemos un arco tangente a esa esfera y ya casi la tenemos, ¿no? Vamos a dibujar eso y luego la vamos a acotar según la normativa española, una norma española que sigue las normas de AENOR, Asociación Española de Normalización, y se adecua bastante a la internacional estándar organización ISO, habréis visto en varios lados. Vamos a seguir la norma 1, entonces, bueno, hacemos la circunferencia, dibujamos con el compás una circunferencia, podéis hacerla vosotros, por ejemplo, de radio 6, ¿no? Para que no os quede muy pequeña, que luego me presentáis cosas de 1 centímetro, ¿no? Entonces, hacemos la circunferencia y luego le ponemos la escala, ¿no? Entonces, tomamos el centro de intersección de esos dos ejes y hacemos, por ejemplo, si hago esta, aquí me va a quedar algo grande, bueno, yo la voy a hacer más pequeñita y hacerla por aquí así. Entonces, esta es mi circunferencia. Voy a poner mi circunferencia interna y mi circunferencia externa, que será el grosor de la copa. Pensad en algo coherente, o sea, no me hagáis un grosor de 1 centímetro, si la copa tiene anchura de 3, ¿no? Por eso el cristal, vamos, no hay cristal que lo aguante, vamos.
ya el coste ya sería tremendo, ¿no? Bueno, pues ya tenemos esta parte de la copa. Aquí tenemos el centro de esa esfera y ahora aquí dibujaremos, pues aquí tengo ya el eje, ¿no? Y tenemos hasta ahora este trozo. Ahora recordad que podemos cortarla por la mitad, con lo cual haremos un corte de cuadrante, ¿de acuerdo? Bueno, y a partir de aquí quiero que sea tangente, entonces vuelvo a coger el compás. Bueno, antes de coger el compás, prolongo el eje, prolongo el eje por aquí y así busco el centro del nuevo arco, ¿vale? Pues lo voy a poner por aquí y voy a ampliar también el eje por este lado, ¿no? Eso me facilita luego la rotación, ¿no? Bueno, ya puedo trazar el arco. A ver, cogemos entonces un arco que esté sobre ese eje a la derecha y que sea mayor. Por ejemplo, quiero que pase, para ser un poco preciso, solo un poco, quiero que pase adecuándome a esto, pues más o menos por aquí, podría ser por aquí, ¿vale? Entonces, por aquí, entonces si yo uno este punto con este del final y hago la mediatriz, ahí tengo el centro, ¿vale? O sea que uniendo este punto con este punto, haciendo la mediatriz me da ya el centro de curvatura, ¿vale? Bueno, entonces trazo el arco, más o menos viene por aquí, eso ya depende del diseño, pero este me parece bien para hacer la curvatura de la copa, ¿vale? Con lo cual estoy aplicando aquí un tema de tangencias básico, ¿no? Bueno, pues podría ser este, y ahora con la copa el cristal se va a ir estrechando, pues lógicamente el centro se alejará más, ¿no? Entonces, si yo cogí el centro aquí, exactamente en este punto, ahora tendría que coger un centro más hacia aquí para hacer un arco que corte al anterior. Entonces vengo por aquí y hago un arco que, como vemos, ahí ya se estrecho, ¿vale? O sea que he cogido más hacia allá otro centro y ya tengo un arco que efectivamente va a afilarse, ya que es muy incómodo coger una copa, un vaso y de repente que tenga mucho grosor. Alguno hay, pero bueno, diseños hay en todas partes, ¿no? Diseños malos hay en todas partes. Bueno, entonces marcamos aquí la posición del otro centro. Recordad que para hacer la posición de los centros podemos directamente hacer un pequeño segmento, ya que un punto debe ser marcado bien con una circunferencia muy pequeña, que para eso había plantillas, o bien marcar un pequeño segmento sobre otro. La intersección de los dos segmentos me da el centro. Bueno, ya tengo ese centro y los otros dos quedarán a igual distancia en el otro lado, ¿no? Entonces aprovecho ahí, continúo el eje, ya que parece que es algo más largo, y ya marco los otros centros. Entonces, a igual distancia, puedo cogerlo con el compás. Entonces, cojo con el compás. Cojo esta distancia de aquí a aquí, y la marco del otro lado. Y cojo también la otra distancia mayor y la marco ahí del otro lado. Bueno, con lo cual ya tengo los otros centros para hacer la otra parte de la copa. Bueno, pues si ya tengo esto, hago los otros arcos y ya tengo casi todo, ¿vale? Voy a hacer solo el de fuera porque voy a hacer un corte de cuadrante. ¿Os acordáis que el corte de cuadrante me mostraba la pieza aquí en el interior? Y por aquí me mostraba la parte externa, o sea que esto lo voy a representar con el rayado a 45, como es el interior para ver el diseño, y la parte de atrás y la parte de fuera de este lado, ¿vale? Con lo cual aquí solo voy a hacer el arco externo, el que tiene centro aquí, ¿vale? Bueno, pues ya puedo trazar el arco y ya tengo pues la parte superior de la copa, que es la más compleja, ¿no? Ya que tiene ahí una tangencia. Bueno, aquí también podemos hacer alguna tangencia. Y si no es una copa muy sosa, podría tener aquí una bajada, pues por ejemplo, de manera que tuviera ahí un cono y nada más, pero bueno, sería algo sosa.
Así no me veo aquí. Entonces cogemos aquí este centro. A ver. Y hacemos este. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Bueno, como decimos, del lado derecho en esa copa no vamos a representar este trozo, ya que aquí nos queda solo la mitad externa. Así lo exige el porte de cuadrante. Recordad que el porte de cuadrante exige no poner líneas discontinuas, ¿vale? Esa es otra cuestión. Y por último, aquí, cuando el redondeo es muy pequeño, podríamos calcular aquí un arco de circunferencia que enlaza los dos, pero no lo vamos a hacer porque si el redondeo es muy pequeño, la norma dice que no se acota, ¿vale? Es como cuando hacéis una pieza, cualquier pieza que veáis por ahí, imaginaros este bolígrafo, ¿no? Pues el borde de este bolígrafo, de la tapa de este bolígrafo, pues es redondeado para que al tacto resulte pues más cómodo, ¿no? Bueno, pues este redondeo tan pequeño pues no se acota, o sea, no se le pone una medida, no se... Simplemente es como si dijéramos, eso se va a lijar y nada más, ¿no? Eso quiere decir que aquí termina la copa, en la intersección de esos dos arcos hacemos un pequeño arco y ahora ya colocamos aquí la parte superior de la copa. Bueno, con lo cual tenemos esta línea hasta aquí. Y como veis aquí tenemos la mitad y aquí la otra mitad, ¿vale? Bueno, pues ahora hacemos un cilindro sin más. La intersección del cilindro con una esfera será una circunferencia, o sea que aquí, por ejemplo, si le marco este grosor, en principio es una superficie de revolución, si le marco esta anchura parece que está bien, ¿vale? Y esa misma anchura deberéis colocarla del otro lado, ¿no? Vale, entonces, bueno, podría medir aquí respecto a la ortogonal, bueno, voy a medir así. Y decir, bueno, pues esto mide exactamente, a ver, 2,5 se puede decir, 2, bueno, no llega, 2,3 parece. Bueno, entonces hacemos ahí ya otra medida. Y dejamos por aquí la vertical. Bueno, pues ya tenemos eso, la intersección de ambos. Aquí, como es el interior, esta línea no se ve y aquí, pues sí que se verá. Pero si nos fijamos aquí, en la base de la copa, de repente un cilindro la corta y por tanto este arco ya no existe, ¿no? O sea que ese sería el final de la copa. La intersección de la circunferencia es una circunferencia. Eso quiere decir que aquí esto, vamos a borrarlo, se convierte en una línea recta horizontal. Bueno, esto no parece de igual anchura. Vamos a verle ligeramente mayor anchura. Entonces marco por aquí. He visto que el ojo a veces falla más que... Bueno, entonces decíamos que aquí era una línea recta. La intersección de la esfera con un cilindro es una circunferencia que se proyecta ahí en una línea recta, ¿no? Y por último, esta interna no existe porque es la misma pieza, la de arriba y la de abajo, ¿no? Entonces esto desaparecerá, ya que es todo el mismo objeto. Por fuera se ve esta línea y por dentro no existe, ¿vale? Bueno, por último, ya casi ahí me vas a ir fuera, pues voy a hacer un arco y aquí, pues si quiero otro arco. Entonces, bueno, me interesa, por ejemplo, que venga, voy a girar esto un poco. Bueno, pues decía, me interesa que, por ejemplo, venga por este punto, este que acaba aquí, y ahora, por ejemplo, que pase por estos dos, por este y por este. Bueno, pues ya sabéis, el centro de ese arco, hago aquí esta línea, hago aquí esta otra, hago una mediatriz, hago la otra mediatriz y la intersección me da ya el centro de curvatura de ese arco, ¿vale? Bueno, pues ya puedo venir aquí. O sea que primero hago el boceto por donde va a pasar y luego calculo el centro, ¿vale?
Entonces marco este centro, marco esta distancia y ya hago este arco. Bueno, con lo cual pues podría ser esa la forma de la copa y voy a terminarla ya ahí con una línea en ángulo, ¿vale? Y ya la tengo terminada. Bueno, vamos 35, bueno, vamos bien. Entonces marco la posición del centro, que era este, y el centro del otro lado será su simétrico, ¿de acuerdo? Entonces cojo ahí una línea, marco por los centros para contar luego la posición de esta línea. Esta línea viene por aquí y viene por aquí simétrica, ¿vale? Aquí tiene el centro, quedará a igual distancia. Vamos a marcar también la posición del centro para hacer el arco, ¿no? Entonces, si ahora cojo ese centro, ahora vengo aquí y cojo esta distancia y la paso aquí. Vale. Bueno, con lo cual ese será el centro del otro lado, ¿de acuerdo? Y ya se puede decir que casi está terminada, muy sencillita. Bueno, marcamos entonces aquí la posición exacta del centro, viene por aquí y ya eliminamos esto. Bueno, tenemos ese centro, este centro, esto, y podemos redondear aquí al final y hacer la base. No, la base pues voy a aprovechar, ya que tengo esa línea, pues esa misma línea me sirve para hacer la base. No sé dónde puse el negro ahora. Bueno, pues hago aquí una línea horizontal y esa va a ser la base de mi copa. Podría ser esa anchura, está bien. Vale. Eso que viene por aquí. Vamos a quitar todas estas manchas. Y este punto aquí. Bueno, pues decíamos que el tamaño de aquí al suelo pues estaría bien así. Bueno, aquí vemos varias cuestiones ya de ergonomía y de diseño útil o no. Primero, que la copa tenga una base importante. Si es una base pequeña se cae con facilidad. Lo que pasa es que una base muy ancha es fea. A todos habéis visto esos vasos que a lo mejor pues tienen una forma así, ¿no? Bueno, lógicamente ese tipo de vasos pues eso no se cae nunca, es en un cono, pero claro, son feos, ¿no? Y si son de cristal, incluso los vi con forma piramidal, pues bueno. Entonces, bueno, una copa, pues a lo mejor el tamaño pues prácticamente un poco más grande que el grosor del tamaño total. Y luego al llegar aquí podemos redondear o bien hacer una línea, por ejemplo, así, en bisel, y terminar en un cono, como queramos. No, normalmente se redondea, entonces voy a redondearlo y aquí. Tampoco voy a poner ese arco, se supone que es un redondeo que de lo que trata es de perfilar y hacer suave los contornos, nada más, ¿no? Bueno, pues eso hay que hacerlo del otro lado, hay que continuar el eje de revolución y ya se pasa a acotar y a marcar los cortes, ¿no? Hay otra cuestión de ergonomía y es, lógicamente, en una copa, como veis, la ergonomía estudia la adaptación a un buen entorno de trabajo, a que una copa la podemos coger con comodidad, ¿no? Por eso estudia mucho la ergonomía asociada a la antropometría, al hombre, que se adecuan sus diseños a la mano del hombre. Imaginaros que esta copa, la sección, ya sabéis que una sección por aquí, si la giro, o sea, era la sección girada, ¿no?, o abatida, entonces aparece la forma seccionada tal y como es. Imaginaros que la sección es así. Que hago un giro, o sea, sería una copa inaguantable de coger, vamos, porque si la sección de la copa es una elipse, cuando la voy a coger, a lo mejor la cojo por esta esquina y por esta, y eso es totalmente inestable. Y veis un ejemplo de un diseño pésimo. Yo nunca vi una copa así, vamos, pero cogí una copa que
que a la hora de cogerla pues tiene una forma elíptica, o sea que esto es estrecho y esto es ancho. Si no lo coges exactamente por aquí, esa copa se te puede hasta caer, ¿no? Bueno, un ejemplo de ergonomía. Aquí no vamos a hacer la sección de ese tipo, o sea, sección, recordad que era cortar por aquí y hacer un giro, y entonces ya aparece aquí la sección con el rayado, ¿no? La sección girada, ¿no? 90 grados. Vale. Como es un objeto de revolución, todas las secciones son circunferencias, no hay que hacer esto, ¿no? Lo que sí hay que mostrar la mitad de la copa por aquí cortada y la otra mitad entera, ¿no? Esta línea ya la podemos sacar y esta pues también. Bueno, tenemos entonces la copa, la mitad por la parte de abajo, pues también podemos hacer que sea concéntrica con esta. Entonces cogeremos el mismo centro, más pequeño, cogemos otra vez el mismo centro y un radio que salga exactamente de aquí. Con lo cual ya tendremos aquí la anchura esta. Vale. Entonces vengo aquí, a ver, y hago este arco interno. Bueno, normalmente esto debería ser mayor, acercarme más y hacer un arco más así, pero bueno, para que se vea, pues voy a hacer algo así. O sea que podría venir aquí a hacer otro arco mayor, no, pero bueno, voy a hacerlo así. Entonces, puedo hacerlo en cualquier dirección o simplemente puedo aquí olvidarme de esto y decir, bueno, pues esto va a ser recto y luego hago aquí un arco, ¿no? Entonces, si hago eso, voy entonces a prescindir de ese arco, pues hago aquí un centro más abajo y ya marco ahí la posición del centro, ¿vale? Entonces, simplemente cojo aquí un centro y hago aquí este arco, ¿vale? Bueno, entonces cojo aquí este centro y hago este arco. Bueno, se trata de que debajo tenga un hueco, ¿no? Entonces, para hacerlo tangente a este de aquí, debería alinear los dos centros y en el punto de corte hago esto. Bueno, pues ese es el interior de la copa. Ya digo, no es un buen diseño, parece que eso se puede romper con facilidad, habría que hacerlo algo más ancho, entonces debería bajar más el centro, tampoco va a salir en el vídeo, ¿no? Y hacer esto más ancho o si quiero ya, pues hacer esto más pequeño. Bueno, esa sería una solución. Vamos a hacerlo así, ya digo. Tampoco hay mucho problema porque la parte externa pues es esta forma abierta, circular, una forma tórica, un trozo tórico, ¿no? Sería como la parte esta interna de un toro, esta parte de aquí, ¿no? Esto de revolución pues es como esto, ¿no? Bueno, tenemos esto, tenemos este centro, entonces marcamos ahí la posición de ese centro, de este centro, de este, y ahora ya la podemos acotar. Y por último revisamos aquí, repasamos esa esfera, el contorno de esa semiesfera. Y marcamos el rayado según la normativa. Pues viene por aquí la esfera. Vale. Bueno, esto habría que hacerlo también de este lado, entonces vendríamos aquí, esto corta aquí a la superficie tórica a partir de esta línea, o sea que tendríamos que hacer aquí un arco igual al anterior, a ver si está a la misma altura. Bueno, a ver, vamos a ver, tenemos aquí la intersección del toro con... Bueno, parece que no. Nos da aquí una circunferencia de la intersección del toro con el cilindro y luego hacemos ese arco. Bueno, hay que subirlo ligeramente, entonces borramos esto. Bueno, y ya prácticamente tenemos la figura completa. Vale. Cogemos ese arco y ya tenemos la copa interna y externamente. Aquí, lógicamente, como es la parte interna, no se ve esta línea. Recordad que esta línea del medio tampoco se marca, según la normativa, en contra de toda lógica, ¿no? Parece que esta línea habría que marcarla, pues no se marca, ¿no? Porque es un corte imaginario, entonces esa línea realmente pues no existe. Y hacemos esta otra línea y ya tenemos aquí este detalle. Bueno. Lógicamente ahí se ve como mayor grosor, eso quiere decir que bueno, las medidas no están muy bien tomadas, ¿no? Y luego esta medida pues también habrá que colocarla aquí igual, de manera que aquí nos queda entonces ese fragmento.
Bueno, fijaros que aquí tenemos la parte externa y aquí la parte interna. Aquí nos deja ver esto y ahora hacemos el rayado a 45 grados. Recordad, tenemos que coger a 45 grados, o sea que cogeríamos la regla y esta línea, al desplazarla, nos va marcando todas las líneas equidistantes, ¿vale? Bueno, nos va marcando la dirección de la línea, no las equidistantes. Las equidistancias o las medimos o las hacemos abajo. Entonces, líneas a 45 grados, finas, equidistantes, que se me van torciendo cada vez más. Eso quiere decir que es un corte imaginario, o sea que le estamos quitando un cuarto a la pieza y aquí nos quedarían los 3/4. Por eso aquí detrás se ve esto. Y esto, como está cortada hasta el final, este rayado a 45 grados va a ir hasta el final. Si el objeto no fuera de revolución, no iría hasta el final, ¿vale? Vamos a hacerlo imaginando. Como es un solo objeto, lleva un rayado igual, toda la pieza. Bueno, pues eso sería la mitad de la copa y la otra mitad. Y luego esto es la parte de atrás, que se ve el hueco interno, siempre se deja un hueco para que tenga mejor asentamiento, ¿no? Si fuera plana totalmente, la dejas encima del agua, resbala, por ejemplo. Entonces tenemos esto, tenemos, ya la podemos acotar. Vale. Tenemos aquí los dos centros, uno y otro, aquí también. Bueno, pues ahora simplemente hacemos distancias entre centros en horizontal y vertical, y luego radios y punto final, ¿no? Y ya acabamos, ¿no? Bueno, entonces, directamente, quitamos aquí esto, vamos a quitar esto que vaya, me lleve el centro. Bueno, pues decía, si esta copa, por ejemplo, tuviera una sección por aquí, imaginaros que hago aquí el corte, hago el corte en el cilindro está aquí y tiene esta sección, que es muy común en las copas, ¿no? Una sección cuadrada que se redondean los bordes, ¿no? Bueno, pues la acotación de esto, primero habría que hacer una sección girada, ¿no? Hacemos esto girado 90 grados, marcamos el rayado y luego acotamos esto. La acotación de esto, marcamos los centros, distancia entre centros, tanto en horizontal como en vertical, ¿no? Y luego radios, ¿no? O sea que esta sería una sección girada 90 grados en el caso de que no fuera de revolución. Sería un prisma redondeado por las esquinas mediante cuartos de cilindros, ¿no? Bueno, como tenemos un caso más sencillo de revolución, pues directamente ya acotamos. Entonces, distancias en horizontal, en vertical, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por las distancias en horizontal, ¿no? Entonces, directamente, o mejor por las verticales. Vamos a por las horizontales, mejor. Vamos a cortar en otro color para diferenciar un poco del dibujo. Entonces, cogemos el cartabón. Vamos a quitar esto para que no interfiera en la acotación y ya concluimos, ¿no? Bueno, y vamos a hacer la perspectiva. La perspectiva, a ver si en 2 minutos lo hacemos porque es muy sencillita. Entonces, tenemos la posición de los centros, tenemos aquí los ejes, ¿no? Entonces, podemos hacer, por ejemplo, distancia entre centros. Aquí recordad que la primera lo podemos sacar fuera de la copa si nos molesta, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a coger, por ejemplo, la distancia horizontal así. Y puedo acotar también la mitad de la copa. E incluso puedo acotar el volumen del cilindro aquí, ¿no? Entonces, lo voy a hacer de varias formas. Bueno, voy a acotar aquí, por ejemplo, esta medida. Esta medida, entonces, traigo aquí la línea, una línea fina, puede pasar por encima del dibujo y ahora aquí hago las dos verticales, ¿vale? Yo tengo aquí la distancia entre estos dos centros, ¿vale? Bueno, hago aquí, para no hacer flechas, voy más rápido así, una línea a 45 grados y marco aquí ya la distancia, siempre la distancia centrada. Como tengo la figura centrada, pues pongo el número aquí. Entonces, en mi caso, pues tengo, por ejemplo, 25,1. 25,1. Ya tengo la primera medida.
puedo hacer, por ejemplo, distancia entre estos dos centros, pues aquí en la parte de arriba. Entonces coloco esto. Tengo que intentar que no se corten entre sí. Dejo ahí, pues, en vuestro caso, dejáis 1 milímetro. Hacemos aquí esta cota. Y ya tengo distancia en horizontal entre centros, ¿no? Entonces trazo aquí esta línea vertical y ya tengo aquí esta otra cota. Hago aquí la línea 45 grados de mayor grosor y lo mismo. Cojo aquí. Ahora aquí tenía este centro. Ahora este centro no es nada. A ver, vamos fatal de tiempo. Bueno, vamos a terminar ya. Bueno, pues simplemente distancia entre centros. Decía, voy a hacer esto, por ejemplo, hasta aquí. Y puedo hacerlo escalonado. Entonces traigo por aquí una línea vertical. Digo, tengo aquí esta cota. Pues esta cota viene desde este punto hasta este. Puedo separar del centro aquí, hacer un pequeño desfase. Y digo, bueno, pues traigo la línea por aquí. Pues hago aquí la línea 45 grados y ya digo, bueno, pues esto tiene una distancia de 49, ya pongo aquí 49. Ahora hago lo mismo con la distancia entre los otros. Fijaros que estoy tomando todas las distancias en horizontal. Tengo distancias entre centros, etcétera, ¿no? Ahora hago la siguiente. Y bueno, ya tendría pues esas dos distancias y bueno, me faltaría, por ejemplo, la distancia pues desde aquí a aquí. Vamos a hacer esto. Recordad que la primera distancia es 8 milímetros y la siguiente es 5 milímetros. No, pero bueno, yo ya por rapidez lo voy a hacer así que no nos da tiempo. Tenemos que recoger. Entonces tengo aquí esta cota, tengo aquí la vertical y ya tengo distancia aquí entre estas dos líneas. ¿No? Hago aquí la vertical y marco aquí la distancia. Esto bueno, esto podría ser 64, por ejemplo. Bueno, vamos ya a terminar. Bueno, decía, tengo distancias en horizontal, aquí hago un pequeño desfase respecto a los centros, distancias en horizontal, y ahora, por ejemplo, marco aquí, esto es una esfera, y marco aquí, pues por ejemplo, puedo poner mejor esta línea y nada más, ¿no? Entonces pongo esta línea, pongo una flecha, puedo poner flechas, debo poner flechas para arcos, esta la voy a quitar, y pongo aquí diámetro, el de la esfera, pongo esfera es continúo la flecha dirigida siempre hacia el centro. Y ahora pongo el diámetro, he puesto el símbolo de diámetro, pues debo poner el diámetro externo de la esfera, ¿no? Entonces esto es 22 y el diámetro de la esfera 22, ¿no? Bueno, por último, medida total de la copa, pues desde aquí abajo es 48. Bueno, pues 48 en este caso centímetros, corresponde a una copa que mide 15, o vamos a poner mejor 16, ¿vale? O sea, 10, 15, 16, así. O sea que es un dibujo de ampliación 48 partido 16 centímetros. Recordad que la escala es tamaño del dibujo partido tamaño real, ¿vale? Por lo tanto, simplificamos esto, quitamos las unidades, 2 por 24, 48, 2 por 8, 16, y esto sería 3 partido 1, ¿no? Vale, o sea que es, como es 16, es 3 veces mayor, ¿vale? En vuestro caso, pues le ponéis ahí la escala también, el numerador ponéis el tamaño de vuestro dibujo y el denominador. O sea que, si esto mide 16, la original, pues sería 3 veces. Bueno, tenemos entonces escala 3,1 y ya concluimos simplemente con las medidas. Tenemos este arco, ahora medimos, podemos medir el grosor aquí, o mejor, la diferencia de ambos, entonces acoto este arco,
este arco por aquí. Por ejemplo, puedo acotar aquí, este sería el interno, puedo acotar el interno de este lado, entonces pongo aquí la flecha y pongo la letra de radio y mido cuánto mide de aquí a aquí. Pues esto mide 34, radio 34, mientras que el radio externo lo voy a poner aquí, radio este, y pongo también radio, flecha llena, radio, la medida que sea. 44. No, a ver. 44. Y esto. Sí. Bueno, tenemos entonces ya la acotación para este otro radio. O sea que ya tendría dos radios para esos arcos y tendría que hacer aquí lo mismo, ¿no? Pues por ejemplo este arco corresponde a esto y puedo marcar aquí, pues igual, una flecha dirigida al centro, pongo aquí radio, lo que sea. Radio, pues mira aquí, esto es por ejemplo 15. El redondeo ya no se acota, tengo los dos arcos, tengo este. La anchura del cilindro la puedo poner aquí. En los casos de cilindro se permite no poner línea auxiliar de cota y poner directamente aquí esto. Entonces pongo aquí la flecha. En este caso no necesito línea auxiliar de cota y marco aquí diámetro el que sea. Bueno, pues escojo aquí diámetro, en este caso 4,5. Bueno, tengo este radio, ahora me queda este de aquí interno. Y luego tengo este, o sea que una vez que llego aquí, pues puedo marcar el final desde aquí hasta este centro. Entonces podría marcar esto, por ejemplo. Bueno, primero voy a marcar esto, marco aquí este radio, pongo aquí la flecha, y ya pongo aquí radio, el número es preferente sobre el eje, si lo tengo que borrar, lo que sea. Pues por ejemplo 14, pues borro parte del eje y pongo aquí 14. Bueno, tengo ese radio, tengo este otro, radio 15, radio 14, y ahora por ejemplo podría marcar la distancia, vamos a ponerlo aquí, desde aquí hasta la base. En fin, habría que ver si realmente me faltan líneas, me faltan cotas, que seguramente sí, pero ya como tenemos que acabar, entonces traigo por aquí la cota esta, separada ahí, aquí una vertical, prolongo esta línea, prolongo esta, y aquí marco otra vez las líneas a 45 y marco la altura hasta el cilindro, y esto es 5, entonces pongo aquí 5, las verticales van así. Y ahora sigo acotando medidas verticales, pues este mismo eje, y también esto, pues puedo acotar, por ejemplo, distancia de aquí a aquí, entonces traería aquí esta línea, lo traigo por ejemplo por aquí, ya que aquí me corta esta cota, debo evitarlo, traigo entonces la cota por aquí y ahora pongo aquí otra vertical, es la línea de cota que viene por aquí. Entonces, viene por aquí, ya termino así rápido y le pongo ahí la medida que sea, 15,5. Bueno, seguiríamos buscando distancias, por ejemplo, esta ya no hay que acotarla, pero sí que habría que acotar esta altura, ¿no? Vale. Entonces, este eje lo podemos aprovechar aquí para esta cota. Hago esta cota, prolongo esta línea y ahora tengo aquí este eje que se me transforma en línea continua, ¿vale? Aquí lo tengo convertido en línea continua y pongo la medida 15,5. Bueno, de esta forma intento evitar que no se corten las líneas. Si pusiera flechas, pues debería poner las flechas aquí, entonces tendría estas dos flechas y aquí estas dos. No es muy estético, pero bueno, si las saco fuera se corta, ¿no?
sería la otra opción, poner flechas en vez de poner vertímetro por 25 grados. Vale. Entonces tendría distancia del centro aquí, esta altura, y distancia entre dos centros, esta anchura. Bueno, habría que revisar, tenemos el corte, también habría que acotar, por ejemplo, distancia esto se convierte en continuo, bajamos una vertical y ponemos aquí esta cota, ¿no? La que sea, ¿no? Pues, por ejemplo, 12,5. Y ya concluimos, simplemente esbozamos cómo sería la perspectiva. Tenemos esta cota en vertical, a ver, vamos a hacer una cota. Esto debe sobresalir. Y ya digo, habría que revisar, pero no tenemos tiempo, tenemos este arco, habría que acotar también este trozo, este arco interno que también corresponde a esto, entonces marcaríamos por aquí, porque esto era otro arco, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a hacer, ya para concluir, solo la perspectiva en un segundo. Bueno, pues es simplemente esto. Igual que tenemos un cubo en perspectiva militar, que es un cuadrado, que tiene, por ejemplo, aquí de esta anchura 10 y le damos aquí la mitad, por poner un ejemplo, aquí 5, 3, la que queramos, ¿no? Esto es un cubo en perspectiva militar. Esta cara aparece tal cual, en verdadera forma. Bueno, pues si hacemos la copa por el mismo método, la hacemos rápidamente. Cogemos las circunferencias, esta y esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaros, es simplemente, tenemos la copa y le vamos dando las alturas. La metemos dentro de un prisma, ¿no? Entonces vamos a hacer el prisma. Entonces, fijaros que es así de sencillo, porque yo lo único que hago es cojo el prisma donde se mete la copa con la altura real y lo único que hago es coger las alturas reducidas a la mitad, por ejemplo, ¿no? Entonces, si cojo esto, incluso podría hacerlo aquí, convertir esto en 3D, ¿no? Pero lo que pasa es que no tendría reducción, entonces sería el cubo que coge aquí esta altura, o sea, una altura igual a esto, o sea, que sería esto. Un cubo en militar sería esto, ¿no? No es muy creíble, ya que esto es igual que esto, y por efecto de perspectiva esto se tendría que reducir. Bueno, pues puedo convertir la copa en perspectiva, la voy a hacer ahí y sin reducción, ¿no? Pues así de rápido, ¿no? Convertimos la copa en una perspectiva simplemente haciendo el centro y cada uno de estos puntos, y ya tenemos la figura. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este arco. Este arco, bueno, está bastante mal, debería estar perfectamente centrado. Pues tengo este arco aquí. Bueno. Ahora tengo este otro arco aquí. Coincide con esto. Vale. Tengo ahora este arco aquí centrado, entonces habría que hacer aquí, la circunferencia es muy pequeña, ya no me da, entonces hago aquí la circunferencia, entonces quedaría aquí una circunferencia, ¿vale? Hago aquí, me queda otra circunferencia. Hago aquí, me queda otra circunferencia, o sea que eso ya es la perspectiva, ¿me entendéis? El conjunto de todas las circunferencias que voy haciendo me definen el contorno envolvente de la superficie, o sea que si tengo aquí una circunferencia, tengo aquí otra, tengo otra aquí, tengo otra allá detrás, tengo otra aquí, tengo otra para la base. Entonces, el contorno ya define la perspectiva de la figura, ¿vale? Lo entendéis, ¿no? Bueno, pues esa sería la perspectiva militar, pero para que quede realista, pues estas medidas se reducen todas a la mitad, por ejemplo, o a la medida que queráis, ¿no? Yo entiendo que hacerla sin reducción, pues no es creíble, ¿no? No parece una perspectiva real, parece muy distorsionada, ¿no? Pero si esto lo vamos reduciendo, sí que sería real, ¿no? Entonces también haríamos, por ejemplo, aquí otra circunferencia para este punto y tendríamos aquí esta circunferencia para la base. Y podríamos hacer pues todas, esta de aquí y todas las que queramos, ¿no? Pero ya digo, simplemente hacer centro en estos puntos, pues me va generando ya la perspectiva, ¿no?
Y cuantas más circunferencias haga, pues más definición. O sea, no es lo mismo hacer dos, por ejemplo, esta de aquí, la máxima, la que pasa por aquí, que coincide con esto, que hacer otra más aquí, otra más aquí, otra más aquí. Vale. Y ya digo, en el momento en que haga varias, pues ya tengo el contorno envolvente de esa superficie, ¿no? Aquí será prácticamente una circunferencia, aquí tendré que unir los dos cilindros y ya tengo la perspectiva militar de la copa, ¿vale? O sea que puedo convertir un alzado en una perspectiva solo poniendo circunferencias. También podría coger la plantilla de elipses y convertirlo en elipses, ¿no? Y sería más realista. O sea, yo puedo coger el alzado de la copa y, bueno, pues cojo la plantilla, una elipse aquí. Cojo otra, la pongo por aquí, hago otra elipse. Cojo otra elipse. ¿Qué pasa? Que ahora estas elipses van a sobresalir un poco. Bueno, pues ese es el contorno real de la perspectiva, ¿vale? Esto sería sonometría, esto sería militar, pero en ninguno de los casos hacemos reducción, ¿no? Cosa que no se debe hacer. Aquí debemos reducir todas las medidas un poco para eso, y aquí también, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí.